decimos que esa es la postura arminiana. Los arminianos son los que dicen que la salvación se pierde. Entonces ellos se basan, por ejemplo, vayamos a Mateo 24:13. Mateo 24:13 son los que piensan los arminianos. Ellos interpretan ese texto como que la salvación se pierde. Mateo 24:13. Entonces, como decía, este tema es de bastante polémica, por eso lo tenemos que ver profundamente. La perseverancia de los santos. Oye, la primera postura, ¿cuál era? Mateo 24:13. La primera postura, ¿cuál era? Arminiana. ¿Es la primera? Sí. Se le llama... ¿Eh? No, la postura arminiana es la que maneja que la salvación se pierde. ¿Por qué se le llama arminiana? Se le pone así porque el que inició este detalle fue un monje llamado Jacobo Arminio. ¿Sí? Y él defendía esta postura. La otra postura dentro del cristianismo es el calvinismo de Juan Calvino, ¿sí? Donde en el calvinismo se dice que la salvación no se pierde. Y vamos a ver, ahorita en base a los textos, vamos a ver quién tiene la razón. Por mientras, ahorita vamos a ver Mateo 24:13. Sí, lo leo. Sí. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿O quién? Bueno, aquí, este texto, sí, la interpretación arminiana es que yo debo de perseverar para poder ser salvo, porque dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Debe de perseverar, porque si no persevera, pierde su salvación. ¿Sí? Yo creo que hay más que nada persevera espiritual. Así es, esa es la postura calvinista. O sea, tenemos que ver quién está desglosando bien el texto, ¿verdad? Entonces, o la otra, o este texto me dice que debo de perseverar para ser salvo, o que la perseverancia es un fruto de la salvación. Es un fruto. Entonces vamos a interpretar este texto a la raíz del contexto bíblico. La palabra de Dios dice en Salmos, la suma de tu palabra es verdad. ¿Sí? Recordemos que Satanás utilizó la misma palabra de Dios para tentar a Jesús. ¿Sí? Cuando lo incita a tirarse del pináculo, ¿no? Le dice, bótate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y es cierto, está en el Salmo 91. ¿Sí? Esa parte es una parte bíblica. Sí, pero ¿qué estaba haciendo Satanás? Sacarla del contexto de toda la Biblia. Por eso Jesús le mete el verdadero contexto y le dice, escrito está tan bien, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces es lo que nosotros tenemos que ver. No podemos agarrar un texto y decir esto es doctrina. Tengo que ver todo el contexto de la Biblia para poderlo. Porque la Biblia no es textual, es contextual. Es contextual, así es, efectivamente. Muy bien. Entonces tenemos que ver eso. Por ejemplo, veamos lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 verso 19. Primera de Juan capítulo 2 verso 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok. Sí, así lo explaya el apóstol Juan, y el apóstol Juan está hablando de los falsos maestros. El contexto es los falsos maestros. Y Juan dice, esos falsos maestros demostraron ser falsos. ¿Por qué? Porque estaban con nosotros, pero salieron. No permanecieron. ¿Sí? No permanecieron
hicieron con nosotros, salieron de nosotros, se fueron, y eso demuestra que no son cristianos. En pocas palabras es lo que está diciendo el apóstol Juan. Un fruto de un verdadero cristiano, no de un falso cristiano, es una permanencia en la verdad, es una permanencia en la comunión con Cristo, es una permanencia en la comunión con los hermanos. ¿Sí? Salieron de nosotros, se refiere de los cristianos, no salieron de la congregación de Cristo. Salieron de la congregación de cristianos, salieron de ahí, pero no hablamos de congregación como una sola iglesia, sino del conjunto de cristianos. Salieron del cuerpo, del conjunto, o sea, de todas las casas donde se reunían, de ahí salieron. ¿Sí? Dice, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. O sea, aparentaban ser. Ojo, va a haber mucha gente que durante mucho tiempo puede aparentar ser, pero tarde o temprano va a demostrar lo que es realmente. Va a salir el cobre. Así es. En dichos mexicanos, ¿verdad? Va a salir el cobre. Recordemos siempre la parábola del trigo y la cizaña. La diferencia, ¿cuál es? Cuando dan el fruto. Hasta el momento que dan el fruto, hasta ese momento se diferencia la cizaña del trigo. Mientras no den fruto, son idénticos. Entonces lo mismo pasa con muchas gentes, muchos ministerios que empiezan a crecer y tú dices, wow, son cristianos, mira, van y de repente ¡plup!, sale el fruto verdadero. ¿Sí? Y entonces de ahí dices, no es cizaña, no es trigo, ¿sí? No es cristiano. ¿Sí? Por muchos ministerios que han salido, podemos hablar, por ejemplo, no vamos a poner nombres, pero vamos a ponerlos, de un Billy Graham. Parecía un buen cristiano, parecía un ministerio cristiano, pero ahora todo lo que está saliendo es un aliado del Vaticano. Billy Graham. Entonces es un aliado y hay una entrevista en YouTube que le hace CNN en inglés donde él mismo dice eso, donde él mismo dice que él estuvo predicando en la ¿cómo se le llama? Las iglesias de ellos, en la catedral, en la catedral de Wojtyla, cuando Wojtyla fue elegido, antes fue mandado al Vaticano a llamar porque estaba entre los elegidos para ser papa. Wojtyla es el que conocemos como Juan Pablo II. Entonces cuando les llegó la noticia, dice, yo estaba predicando en la catedral, cuando me llegó la noticia de que Wojtyla había sido elegido papa, y yo en ese momento grité, tenemos papa, tenemos papa. Tú dices, ¿qué comunión hay con las tinieblas? Dice el hermano. ¿Cómo un hombre se puede gozar en un engaño? Un cristiano no se puede gozar en un engaño. Entonces él estaba predicando dentro de la catedral, y para que lo acepten predicando dentro de la catedral tiene que predicar las doctrinas que predican en la catedral, y luego festejar que el mentiroso que está ahí fue elegido papa. Entonces no hay más opción. O sea, es lo que es realmente. Sí, y él tenía una iglesia que decía cristiano. Él tenía Libros, ¿no? Sí, él ha tenido un ministerio evangelista siempre, Libros, ¿no? y tiene libros escritos varios, ¿verdad? Sí, tiene un montón de libros y son unos bestsellers en cuestión de librerías. Billy Graham ha sido estimado mucho tiempo. A mí se me quitaron las vendas. Yo vi un libro. Vamos a pasar por allá, pues. Yo cuando vi una foto de él, a mí así como que dije, no me late. Y nunca ni lo escuché, ya luego supe que desde que decía, va a venir Billy Graham, porque aquí se supone que vino, ¿no? Y ponían fotos, pero creo que yo no era cristiano, apenas empezaba como que sí, no me late, no sé, algo que se ve, no sé.
Por eso son ministerios tan exitosos. Porque no son. Que no son. Les dicen lo que quieren. Es como la iglesia ahorita. O sea, nosotros fuimos allá a Roma a ver la cantidad industrial que hay de gente. Oye, y por cierto, está la puerta papal que se abre cada 25 años, que dice que el que logra pasar por ahí ya tiene perdonados los pecados. Todos tus pecados son perdonados. Cada 25 años se abren esa puerta. ¿Cuándo se abrió? No nos toca, vamos. En el 2010 se abrió. Pero ha de ser bonito conocer ahí, pero nada más, o sea, O sea, y tanta gente engañada, y tanta gente, o sea, y dicen, a eso dicen, no porque sean la mayoría tengan la razón. Así es. Y por eso dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Juan está diciendo, el fruto es permanencia. ¿Sí? Salieron porque si no, o sea, si hubieran sido realmente de nosotros, estuvieran permaneciendo en la verdad. Ese es el detalle. Cuando Pablo se despide de los hermanos de Éfeso, de los ancianos, ¿verdad? Pablo ya sabía que era su última vez que llegaba a Éfeso, era su despedida. Pablo ya sabía que iba en vísperas de ser sacrificado por el Imperio Romano. Y se despide, ¿verdad? Dice que los ancianos se le botan al cuello y le lloran, ¿verdad? Porque saben que ya no lo van a volver a ver. Y la despedida de Pablo dice, acuérdense que he estado con ustedes día y noche enseñándoles la palabra durante un año. Imagínense, día y en la noche, enseñándoles la palabra de Dios todos los días. Dice, pero, me temo que a mi partida, entren entre ustedes lobos rapaces, falsos maestros, y no solo van a entrar, sino que de ustedes mismos van a salir lobos rapaces. Entonces, el apóstol Pablo que estaba diciendo que aún dentro del grupo de ancianos que él había elegido, había gente que no era. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que ver que no todo el que está es. Dijera por ahí un evangelista, en la iglesia no son todos los que están ni están todos los que son. Entonces, esa es una parte. No por tener una membresía de 1000 gentes quiere decir que hay 1000 cristianos. A veces en la mayoría de esas mega iglesias hay 990 no cristianos y 10 cristianos, ¿no? Que seguro que el cristiano es el más humilde, el que menos es tomado en cuenta, porque en el que está parado encima es cristiano, el que está parado en el altar. Así es. Está predicando cosas que van contraria a la palabra. Miren, vamos a segunda de Juan, segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo es si viene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ay Dios. Ay Dios. Ay, Nanito, explícame eso, por favor. Bueno, borren por favor el versículo 10 y 11 porque eso no es cristiano. Sí, bórrenlo por favor de sus Biblias porque eso no lo inspiró Dios. No es cierto. Sí es inspirado por Dios. Tenemos que tener mucho cuidado a quién recibimos realmente. Y de recibir habla con cuestión afectuosa, ¿no? Cuestión como familiar, cuestión así como de confianza plena. ¿Sí? Acá está. Sí, aquí te la puse para perdón. Para que no se vaya a ver. No, para Cremitas tendrás, hija. Y entonces, esa parte, si alguien viene con una doctrina extraviada y quiere platicar conmigo, y yo lo voy a recibir como a otro hermano en la fe,
estoy equivocado, estoy yendo contra la palabra de Dios. Puedo recibirlo, pero no como hermano en la fe. Por ejemplo, si tengo un familiar que es mormón y quiere venir a mi casa, bueno, lo recibo como familiar sanguíneo, pero no puedo recibirlo como hermano en la fe. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. No puedo recibirlo como, ay, bueno, es que tiene la verdad también, todos tenemos una verdad así. Sí. Hay cristianos que dicen, bueno, los testigos tienen la verdad también, ¿verdad? Entonces no, como yo les digo, no, la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Por definición la verdad es absoluta. Olvidémonos el término cristiano. Por definición, verdad en el punto que la quieras ver es absoluta, no puede ser relativa porque entonces no es verdad. O sea, no es verdad, no sería verdad. Entonces, el apóstol Juan lo que está diciendo, fíjense, respaldando lo que escribió en su primera carta: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene ¿a quién? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿La perseverancia es una obra o es un fruto? Es un fruto. El apóstol Juan está diciendo, si perseveras es porque en realidad Dios está en tu vida. Si perseveras en la doctrina correcta es porque en realidad el Padre y el Hijo han venido a morar dentro de ti. Si perseveras en la doctrina errónea, es que está cerrado, no está Dios contigo. Hace poco puse en el Facebook, ¿no? El que siga predicadores falsos es un falso. O sea, no hay de otra. No podemos seguir a predicadores falsos y decir que soy un cristiano. No puedo seguir a gente que está predicando doctrinas contrarias a la palabra de Dios y decir que soy cristiano, porque no es así. El que es cristiano, el que ha nacido de nuevo, persevera en la doctrina. Ojo, podemos de repente, ¿verdad? Como que el enemigo nos haga desviar un poquito, pero el Espíritu Santo te va a regresar. Te va a decir, ¡ey, papá, ven por acá! ¿Te jala de una forma o de otra? ¿Por las buenas o por las ¿Por malas? las buenas o por las malas? Pero te jala. Creo que cuando llevan los patrones yo no lo veo que escribe y todo, ¿no? Veo la Biblia y los textos de la Biblia, ¿no? Pero sin embargo, luego están en internet, por ejemplo, los fotos de Dios, y les tiran mucho, ¿no? Yo he leído algunos materiales que están pegados a lo que va diciendo la escritura, por ejemplo, el tema, ¿no? Vamos al temor, ¿no? El final. Bueno, yo no estoy en ahí yo siento que a veces es muy difícil identificar bien lo que es una relación así, ¿no? Porque, bueno, si tú lees un documento, yo no sé si lo hagan ellos, o a lo mejor vas a un grupo de personas atrás de ellos. Y realmente lo que sacan libros, ¿no? Pero es como... Entonces, es muy difícil identificarlo, ¿no? Sí, el punto está en que el tener dominio de la palabra. Cuando tú tienes dominio los identificas. Porque el gran engaño es, lo podríamos llamar la falacia. La falacia que es una mentira disfrazada de verdad. Sí, por ejemplo, mira, te digo, el ejemplo claro que les puse hace rato, Satanás utilizó la Biblia y la utilizó bien, sacó ese tema bíblico. Mira, Jesús, si tú te botas, Dios dice que te va a ayudar, pero Dios dice, no, Satanás, también está escrito. O sea, tengo que ver y analizar todo lo que me dice la Escritura. Por ejemplo, la confesión positiva, que dice, tú declara las cosas y las vas a recibir, porque escrito está, todo lo que pidas al Padre te lo va a dar, todo. ¿Es cierto?
Así es, pero hay un texto que dice sí, así, claro, dice, todo lo que pidamos al Padre, Él nos los va a dar. Pero si yo agarro nada más ese texto, ellos tienen la verdad, pero yo tengo que ver todos los textos que hablan de eso, y entonces hay un texto que dice, si pido algo conforme a su voluntad, Él me responde, ¿verdad? Y si veo el contexto de ese texto, voy a entender de lo que Cristo estaba hablando, de alguien que ya está compenetrado con Él. Entonces, cuando pide algo, pide conforme a la voluntad de Él. Y entonces yo voy a la oración del Padre Nuestro, que dice, hágase tu voluntad. Entonces, ahí vamos formando. Por ejemplo, el dominionismo, que la iglesia va a dominar el mundo, ¿no? Que la iglesia va a conquistar el mundo. Y se basan en varios versículos bíblicos, porque escrito está, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Está escrito? Sí. Pero ¿cuál es el contexto real de eso? El Padre diciéndole al Hijo, no diciéndole a la iglesia. El Padre, antes de enviar al Hijo, le dice, pídeme y te voy a dar por herencia a las naciones. Pero no es para la iglesia, es una relación del Padre con Dios el Padre, con Dios el Hijo, no con la iglesia. Entonces, sabía yo eso. Yo había oído ese texto, pero no sabía que estaba dirigido a Jesús, no a nosotros, pues. Entonces, esa es una cuestión, y así hay varias cuestiones. Ahora, estos hombres que emplean las artimañas del error, ¿qué hacen? De repente te predican verdad. Le vuelven con la verdad. Sí, eso de que lo de las naciones ellos escuchan mucho, realmente cuando ellos quieren pegar, luego le das una palabra a otro, te parece que estás transmitiendo poder. La otra vez ahí, claro, decían que Dios no quiere poder, no quiere poder. La mayoría de la gente está así. ¿Qué es lo que platicamos la vez pasada? Sí. Muchos no tocó ir y estás teniendo que recibir algo. Es el sentimiento que te despierta. Luego ahí viene ella, dice que si vas con la intención de recibir algo, tú estás muerto. O sea, pero ya le están esperando. Sí, ya están esperando algo. Y el enemigo es muy astuto. ¿Sabe de lo que careces? Sí. Te lo da. Sí, dice, va, pues, ¿quieres eso? Órale, ahí te va. Caes redondito. Entonces, todo eso nosotros tenemos que verlo. Otra falsa doctrina, que hay mucho, viene un gran avivamiento a nivel mundial, ¿no? Las naciones se van a convertir porque Joel dice que Dios derramará de su espíritu sobre toda la carne, y eso dicen Hechos, ¿sí? La gente que habla de eso, el avivamiento es cuando se predica la palabra y la gente viene, pero la gente se convierte realmente. Es el avivamiento, no que no hay ya no la euforia. No, pero el hecho de la doctrina de que viene un avivamiento a nivel mundial en masas, con la profecía de Joel, porque dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, lo dice sobre todos. Pero en Hechos, el apóstol Pedro dice, y esto, cuando cae el Pentecostés, dice, y esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que ya sucedió. Ya sucedió, ahí fue su cumplimiento. Ya se cumplió. Ya no va a pasar en estos tiempos. Ya no. ¿Y por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo, ¿sobre quién venía antes en el Antiguo Testamento? Sobre reyes, sacerdotes o gente especial que Dios llamara. De ahí nadie más del pueblo venía el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, que un gentil en el Antiguo Testamento le viniera el Espíritu Santo, jamás. Jamás estaba. Entonces en Pentecostés es cuando se cumple. ¿Por qué? Porque se abre el Espíritu Santo, Dios derrama ahora el Espíritu Santo sin importar cargo. Es para todos. Entonces ahí se cumple, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no es sobre
alguien especial. O sea, todos los que estaban participando ahí. Así es. Entonces ahí está el cumplimiento. Pero digo, si agarro nada más esa profecía, digo, tienen verdad y no. O sea, tengo que por eso analizar el contexto escritural de lo que se está hablando ahí. Entonces, hermanos, pues Juan es lo que dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Y por ahí pues ya nos dio 2, 3 cachetadas Juan, de que no tenemos que andar recibiendo a gente como hermanos en la fe que no son hermanos en la fe. Sí, hay hermano. Bueno, es que él cree en Cristo, pero el Cristo que él cree es el Cristo que te manda riquezas y te manda poder y te concede todo lo que tú quieres. No, pues ese no es el Cristo bíblico. Lo puedo recibir, repito, podemos recibirlo, no en sentido de que tú tienes una doctrina diferente, y sacarle la puerta en la cara. Ser educados, ser atentos, pero no considerarlo parte de la familia en Cristo. Así es. Inclusive, por ejemplo, cuando No somos del mismo linaje. Pues sí, así es el linaje. Así es, somos de un linaje santo y él es de un linaje. Se oye un poco así, Entonces, estamos viendo entonces que es un fruto, ¿no? Hebreos es el libro que quizá contiene más material acerca de la apostasía, donde habla acerca de los que se desvían y dejan de seguir el camino de Cristo. Pero siempre que hace mención a esto, el escritor de Hebreos se asegura de no poner que los verdaderos cristianos no son de esos. ¿Sí? O sea, el libro de Hebreos nos habla, es el libro que más quizá habla de la apostasía, pero siempre que está hablando de la apostasía, al final habla que los cristianos no son de eso, de apostar. ¿Sí? Apostasía, que es en sí Apostasía es apartarse de la verdad y negarse. Eso es la apostasía. ¿Sí? para entender bien esa palabra, porque la oigo mucho mencionar, pero no le hallo todavía sentido. Entonces, por allá me queda claro. Persona que estuvo predicando bien y de repente predica doctrinas erróneas. Apostasía. Puede ser un cristiano que estaba bien, caminando bien, y luego ya no, ¿verdad? Y se apartó bien. Igual también es, creo. Perdón, Mari, perdón. Entonces, uno que parecía cristiano y que iba caminando bien y todo, y que de pronto se apartó de esa cosa. ¿Oye? Sí. Miren, hay cristianos que de repente se pueden apartar, pero Dios los va a traer, de una u otra forma los va a traer. Pero un cristiano que se aparta y que vive en el mundo y que disfruta el mundo y que muere en el mundo, entonces ese no fue cristiano. Hay cristianos que sí, que de repente puede venir un tropezón, Se caen, se revuelcan y bueno, al final se levantan. como Pedro, ¿no? Como Pedro, que negó al Señor Jesús, ¿no? Lo negó 3 veces, se apartó del Señor. Pero el Señor antes le había dicho que no iba a menguar su fe, porque Él iba a estar intercediendo, y es lo que vamos a ver también. Fíjense, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, ahí sí vamos a leer bastante. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo... Ok. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente.
cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. 39. Sí. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieses gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegáis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufriréis gozoso, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os necesitaría la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Fíjense todo lo que está hablando Hebreos. Si yo no llego al versículo 39, yo creo que un cristiano puede perder su salvación. Si alguien lee y se queda en el 38, dice se puede perder, porque dice los que han sido iluminados, ¿verdad? Pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de muerte, dice. Imagínense, o sea, ¿cómo diría yo? ¡Wow! Pero al final el escritor de Hebreos se asegura de poner ese detalle. Más nosotros, los cristianos, los verdaderos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está la perseverancia de los santos. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le está hablando el escritor de los Hebreos? ¿A quién le está diciendo? Si recibiste el conocimiento de la verdad y te apartaste y tuviste por inmunda la sangre de Cristo y fuiste iluminado, ¿verdad?, con esa verdad, a la gente que estuvo así, te convertiste. A la gente que estuvo así del conocimiento de la verdad. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bíblico: los fariseos. Los fariseos reconocían que Jesús era de Dios. Los fariseos reconocían que Dios estaba con Jesús, pero no les convenía. Los fariseos reconocían que los milagros que estaba haciendo Jesús era por obra del Espíritu Santo, y sin embargo, ¿qué dijeron ellos? Es por obra de Belcebú. Cuando Jesús les exhorta y les dice: aguas, porque si ustedes atribuyen al Espíritu Santo obras del enemigo, perdón, al revés, si ustedes le atribuyen al enemigo obras del Espíritu Santo, están cayendo en el pecado imperdonable, y de ahí nadie se va a poder salvar. Entonces, ese era un signo de alerta. ¿Por qué le dice eso a los fariseos? No porque lo estaban haciendo en ignorancia. Ellos sabían que Jesús estaba obrando milagros por Dios, pero no les convenía. Conocimiento de causa. El que hace algo con conocimiento de causa es algo terrible. Juicio tremendo para su alma. Entonces, hay muchos que están en las iglesias que dicen el cristianismo es la verdad, o sea, el cristianismo sí tiene, pero de repente dicen, pero me agrada más el mundo, así que mejor me voy. Es fácil. Entonces llegaron a un momento de decisión. ¿Cómo lo explicaré para que me entiendan? Que la gracia no les permitió llegar más allá. Pero ellos en su mano tuvieron la decisión y de repente lo hicieron. No me conviene. Y eso dice la palabra de Dios, que para Dios es como si tuvieran por inmunda la sangre de Cristo.
como si pisotearan la sangre de su hijo y guácala, no vale, no sirve. Y eso a Dios le enfurece. Por eso la gente que le digo, si tú ya conociste el Evangelio, aguas, mejor examínate si estás en la verdad, porque si ya fuiste expuesto a la verdad y tú con conocimiento de causa, ¿verdad?, rechazas esa verdad, no te espera un castigo eterno, te espera un super castigo eterno. Yo creo que toda la ira de Dios sobre esas personas, porque están tomando como que su hijo no valiera nada de lo que hizo. Imagínate. Yo creo que el que peca o hace cosas graves tal vez, pero no lo hace en ignorancia, o sea, sí recibe castigo, pero yo creo que no con esa furia con la que Dios lo hace con aquel que ya conocía y hace cosas que no son agradables para Dios. Así es, y hay una porción que ahorita se me vino a la mente, pero no la traigo aquí, donde Dios dice precisamente eso, que al que más sabe, más se le exigirá, y al que hizo mal, pero desconociendo, será azotado poco, pero al que conociendo lo hizo mal, será azotado mucho. Entonces estamos hablando de niveles de disciplina, niveles de castigo, ¿verdad? Entonces vemos que Hebreos entonces no está hablando de que podamos perder la salvación, sino está hablando de la gente que está dentro de las iglesias, que están oyendo la palabra de verdad y no están tomándolo como deben de tomarlo, con toda la seriedad y la amplitud de la verdad a la que están expuestos. Tienen una ventaja esa gente y tienen una desventaja grande. La ventaja es que están expuestos a la luz del Evangelio, que los que están afuera no se están exponiendo, están en la oscuridad. Entonces esa luz nos puede ayudar, pero a la vez que se les está dando esa bendición adicional, viene un peor castigo. O sea, Dios dice, te di una bendición adicional, te voy a exigir más. ¿Sí? Entonces, social, yo he visto por Facebook que tengo muchas amistades de otras fiestas donde estuve, ya no quiero ni decir, pero parto la fiesta de no sé qué, la fiesta como que la fiesta de la princesa de no sé cuánto, el evento de tal, la reunión de tal, siempre no se ponen esas cosas, sino nunca se ponen algo así de Dios, de no sé, no sé, no le ves así, ya se volvió social. Y ellos pues están, como dice Edgar, tienen la oportunidad de estar, o sea, tienen la palabra ahí, pero no la están tomando en serio. Qué miedo, ¿no? Sí, o sea, la gente que está en las iglesias y no se está convirtiendo realmente, Dios los va a castigar más. O sea, eso es una verdad. La gente que desprecia la verdad firmemente, entonces Dios les va a castigar más. Si nosotros estamos expuestos a la verdad y rechazamos la verdad, vamos a recibir más castigo. Por eso dice, dura cosa es caer, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No dice en manos de tu padre, sino en manos del Dios vivo. O sea, con Dios no se juega. O sea, ¿cuánta gente hemos visto que llega y, pero el mundo es más bonito, y mejor me voy al mundo, ¿no? Cuando ya tuvieron la verdad en sus manos y perseveran en el mundo, tenemos que orar por esas gentes. Tenemos que orar, estar orando por ellos, porque en serio no les espera un castigo fácil, les espera un castigo muy duro y por toda la eternidad. Yo digo de este pastor que habló mal de mí, que Dios le conceda que se arrepienta, no porque haya hablado mal de mí, no, sino por las doctrinas que predica. Entonces, que Dios le conceda que se arrepienta, porque el castigo para él va a ser muchísimo peor que para otras personas, porque él al estar enseñándolas está induciendo a otros en el error, y él teniendo la Biblia y estándola estudiando tiene más luz. Pirateando. ¿Uno de los casos de estas iglesias de Veracruz o qué?
No, es una iglesia por ahí. Por ahí. ¿Qué ibas a decir, Francisco? Sí, ya he tenido confrontación. Ya, pero Pero no vale la pena. Me borraron del Facebook porque voy a seguir a mi creo que es un contacto que tú tenías que me dio de alta, ahora se llama. Yo de todas maneras. Sí. Pero eso es como religioso. Y es que yo le decía, sí, voy a eso, pero no te congregas. ¿Pero qué no haces en la iglesia? Y yo, bueno, yo me reúno con mis hermanos, pero o sea, así como que una vez se agarró mi ropa, Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 20. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 20. ¿Sabes quién le pone la foto de un bebé? ¿Un bebé? Pone la foto de un bebé así porque lo chinito. Cuando ella me había borrado, No sé quién. Arturo Ramírez. Se llama, pero 6, 4 al 20. Creo que es 4 al 20. A mí también. Sí, ¿qué tal? A mí se me lleva a quedar pues más muy atrasado. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y estaban del don celestial, que fueron hechos príncipes del Espíritu Santo, partícipes del Espíritu Santo, que así mismo estaban de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, que recayeron, sean otra vez renovados para el conocimiento, justificación de nuevo para sí mismo, el mismo de Dios, y exponiéndole al vituperio, porque la guerra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y que dice hierba provechosa, aquello como por los cuales es la verdad, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida, que es el ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, somos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque cuando Dios hizo las promesas a Abraham, no pudieron jurar de otro mayor que otro mismo, diciendo, cierto que bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia bajo la promesa, porque los hombres ciertamente juran para uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para conseguirlo. Por lo cual, querido Dios, más abundantemente a los herederos Gracias. de la promesa, la inmutabilidad de su consejo y del puto juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos consuelo los que hemos acudido para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró con nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, pues ahí está, ¿verdad? Otra vez, el escritor de Hebreos volviendo casi a lo mismo que había dicho, ¿verdad? Bueno,
en el verso 10, en el capítulo 10, vuelve a lo mismo y dice lo mismo, ¿verdad? Pero se aclara y pone ese punto, pero en cuanto a vosotros, ¿verdad? En el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, se hace una diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Y luego si leemos Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 5, creo que dice, si la palabra dicha por los ángeles, toda transgresión recibió justa retribución, ¿verdad? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? También habla el escritor de Hebreos ahí en el capítulo 2, entonces tiene varias citas el escritor de Hebreos, donde está hablando de eso, de la apostasía. ¿Por qué está hablando tanto de eso? Porque había muchos judíos que se habían adherido al cristianismo, pero que por la persecución que estaban recibiendo por parte de la religión judía, de los fariseos y del imperio romano, estaban tendientes ¿a qué? A regresar, a salir del cristianismo y regresar a sus prácticas anteriores. Por eso el escritor de Hebreos está tan preocupado por esa gente. No crea odio hacia ellos, sino es preocupación por ellos. Y por eso les persuade, hermanos, si ustedes han sido iluminados con la verdad y rechazan esa verdad y se regresan y vuelven a hacer las mismas cosas que estaban haciendo antes, ya no van a regresar. Entonces aguas. Ahí el Espíritu Santo está hablándoles a esas personas que hagan una convicción firme. Dios siempre advierte a la gente, arrepiéntanse. Está hablando de ese detalle, pero por eso se asegura el escritor de Hebreos, para que los cristianos no entiendan que ellos pueden perder su salvación, sino dice, pero amados, en cuanto a nosotros, está haciendo que una separación, está haciendo una distinción. En cuanto a nosotros, oh amados, ¿verdad? Estamos persuadidos de cosas mejores, ¿sí? Entonces la advertencia no se la está dirigiendo a los cristianos, se la está dirigiendo a otro grupo. ¿A qué? A ese grupo que es seguidor pasivo del Señor. Amén. Digo, porque estas citas se las van a poner la gente que defiende que la salvación se pierde, se las va a citar. Por eso es que les estoy dando el contexto y el texto para que vean por qué escribió el escritor de Hebreos esto. Y el contexto es ese: la persecución había crecido muchísimo y muchos judíos que se habían adherido estaban tendientes a regresar a su religión anterior. ¿Sí? ¿Qué? O sea, dice vosotros, se está haciendo la distinción de los que sí eran auténticos. Así es, sí, sí, está haciendo la distinción de personas, no de grupos. Entonces podemos ver al escritor de Hebreos aquí en dos puntos, fíjense, como un medio. Estas advertencias que pone el escritor de Hebreos puede ser un medio para estimular al verdadero cristiano a perseverar. Dios advierte también para que sea motivado en nosotros la perseverancia, ¿sí? Es decir, la exhortación para mantenerlo firme en el camino. Dios sabe nuestras luchas y pone estas advertencias para que respiremos profundo y continuemos. Ese es uno de los puntos que podemos ver en las advertencias. Y el segundo es lo que les comenté: la advertencia sólida a aquellas gentes que están dentro del cristianismo pero que no son, y que tienen tendencia a salir. Entonces el escritor les está hablando a ellos, ¿sí? Fíjense lo que habla el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Así es. Ajá. 15, 1 y 2.
Dice, además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. El evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual en sí mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Aquí los arminianos dicen, ya ves, puedes creer en vano y puedes perder tu salvación entonces. Pero ojo, no siempre que hallamos en la escritura que alguien creyó significa salvación. Vamos a ver en la escritura citas de gente que creyó pero que nunca fue salva. Sí, porque me imagino que dice, bueno, yo creo que existes, creo que eres Dios, pero te sigo. Así es. O sea, no quiero ser de tu linaje, no quiero pertenecerte, pues sé que existes, sé que eres Dios y sé que eres milagroso y sé que eres esto, pero gracias. O sea, no niega que existes. Y vamos a ver, ahorita van a ver. Caso 1, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 9 al 24. También está largo, pero hay que leerlo para aclarar. Hechos capítulo 8, versículo de gente que creyó, pero que realmente no creyó con esa fe de en verdad salva. ¿Sí? No siempre que con la Biblia encontramos el creer significa que fue salvo esa persona. ¿Con Javier de la Torre? Hechos 8, 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por adivina. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus propias mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaron el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron a hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados con el nombre de Jesús. Entonces se imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Dios Simón, que por la intercesión de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien pusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, el dinero que está contigo, porque has pensado que el don de Dios obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este punto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te ha perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él hay amargura y en prisión veo diferencia. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces ya vieron este caso de Simón el Mago, ¿verdad? Dice el versículo 13, también creyó Simón mismo. También creyó Simón mismo. Pero Simón
el mismo Pedro le dice que estaba en prisiones de oscuridad. También el mismo Pedro le dice, arrepiéntete de esta tu maldad. ¿Verdad? No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esta persona no era cristiano realmente, no era un convertido, creyó que el evangelio era la verdad, creyó que Cristo era Salvador, pero ese creer no bajó acá, no transformó el corazón, no cambió el corazón. Yo puedo creer que Jesucristo salva, yo puedo creer que Jesucristo tiene la verdad, yo puedo creer que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo y no ser salvo, porque mi corazón todavía está oscuro. Y ahí demostró inmediatamente Simón la verdad de su corazón. Cuando vio esos milagros dice, yo quiero hacerlo. ¿Cuánto? Inmediatamente salió la soberbia de su corazón, la avaricia. ¿No? Que a veces cuando vas a la iglesia y ves te pasa parecido, no es te pasa parecido. Yo quiero eso también, ¿no? Generalmente va uno bien pegado, va perdidísimo. Sí, y además de que la gente que dice, ok, voy a orar por ti para que lo recibas. Bueno, Todos están igual. todos están igual, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere, no como alguien se lo diga, sino el don lo reparte el Espíritu, está en la soberanía del Espíritu Santo. ¿Qué dones le va a dar a cada persona? Los ministerios los da Cristo y Él decide a quién le da un ministerio. No todos están llamados al ministerio. Decide, es que se me olvidó el director de una universidad de Estados Unidos que está por arriba de Harvard. Otro poquito. Que está por arriba de la Universidad de Harvard. Vino una vez acá a dar unas conferencias. Y él decía, quiero que entiendan esto, jóvenes. Era una reunión de jóvenes. Se ve que era un hermano muy recto, que estaba con uno que no era tan recto. Pero dice, quiero que entiendan esto. No todos están llamados a ser generales. Porque si todos son generales, ¿dónde queda el ejército? No todos. Sería ilógico de Dios llamar a todos como generales para una batalla. Tiene que haber sargentos, tiene que haber cabos, tiene que haber gente de infantería, de navegación, de aviación. O sea, tiene que haber todo en el ejército. No todo. Así es. Si no, no funciona. Imagínense a todos queriendo mandar, a todos queriendo decir. Entonces viene el enemigo y los arrasa, porque ¿quién va a disparar? Dispara tú. No, tú. Te lo ordeno que tú. No, tú. No, tú. No, tú. Y entonces, ¿qué pasaría? Un caos. Entonces decían, hermano, entiendan eso. No todos Dios les dio el don. A uno les dio don para ejercer su ministerio. Ahora, hermanos, la Biblia habla de 5 ministerios, de los cuales 2, después se los voy a demostrar, no están vigentes. Pero los vigentes son pastor, evangelista y maestro. Esos son los ministerios espirituales. Pero, ¿qué pasa a la gente que Dios no la llama a estos ministerios? La llama a otro ministerio. ¿Cuál otro ministerio es? No dentro de la función de la iglesia. El otro función del ministerio es que utilices el talento que Dios te dio para darle gloria a Él. O sea, si Dios no te llamó al pastorado, no puedes decir, ¿por qué no me llamó como pastor? ¿Qué mala onda? Así es. Y a Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces, estoy mal, tengo que decir, bueno, ¿a qué me llamó Dios? Y a lo mejor Dios te llamó a ejercer tu profesión y darle la gloria a Dios en esa profesión y ocuparla para predicar la palabra y ocuparla para bendecir a gente y ocuparla para beneficio de la obra de Dios. Entonces todos, por eso dice Pablo, somos un cuerpo y nadie es más. Todos en el cuerpo, todos necesitan de todos. El estómago necesita hasta de las manos, porque la boca necesita de ellas para poder llevarse los alimentos o poder abrir las cosas que con la boca no podríamos. Entonces todos tenemos una función y todos ante Dios
somos iguales. No porque ser pastor o evangelista o maestro soy más que el hermano que está cumpliendo su función o el hermano que va a la iglesia. Hasta esa es una función. ¿Quién va a mantenerlo en la iglesia? Entonces todo es ante Dios. Debo de darle el mismo valor. Debo de darle el mismo valor al hermano que barre la iglesia como al que está predicando, porque los dos son funciones que Dios ha dado. Debo de darle también el valor a la gente que está invitando a otra gente. Eso también es otro valor. La gente que está hablando de Cristo allá afuera, la gente que está con su trabajo trayéndole gloria a Cristo. Entonces eso también son ministerios, ¿verdad? Entonces queda claro que el mago creyó, pero su creencia era, podríamos decirlo, light, ¿no? Como el término de las palabras que estamos utilizando mucho hoy de moda, light, ¿no? Como mucha gente que dice, no, yo creo en Cristo, ¿no? Pero no se comprometen, no buscan en la palabra, o sea, yo de esa parte me dice, no, sí, yo creo, pero sí, no, como que yo creo y a mí la dejamos, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, es que creer en Cristo nos lleva a un compromiso con Cristo. Si yo creo en Cristo, tengo que creer que es mi Señor. O sea, no hay salvación si yo nada más acepto a Cristo como Salvador. Bueno, Señor, tú me salvaste, pero yo sigo siendo el Señor de mi vida. O como decía por ahí un hermano, cantamos, el Señor es mi Rey, mi todo. Pero el Señor es mi Rey. Pero dentro de nosotros decimos, pero yo soy el primer ministro. ¿De cómo están las monarquías hoy en día? En España está el rey, la reina, pero ¿quién manda realmente en España? El primer ministro. En Inglaterra, lo mismo, ¿quién manda? El primer ministro. Dicen que una vez el primer ministro le llevó una solicitud a la reina Isabel de Inglaterra, en donde él tenía que firmar unas notas, y ella dijo, ¿y qué pasa si no las firmo? Y le dijo, pues nada más le comento que yo represento a la voz del pueblo, y si usted no la firma, yo voy a decirle al pueblo que usted no la firmó, y entonces se va a meter en problemas, porque la autoridad soy yo. Está bien firmar, ¿no? Porque si el primer ministro decide recortarle el presupuesto al reinado, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde parte, y a veces nosotros es lo que queremos decirle al Señor: Señor, tú eres el rey, pero yo soy el primer ministro, yo soy el que manda. A ti te tengo como para la cuestión social, política, pero quien manda realmente soy yo. Entonces eso nos salva. Tenemos que aceptar a Cristo como Señor, realmente, ¿verdad? Fíjense, otro pasaje. Vamos a Juan capítulo 2, verso 11. ¿Juan qué? Capítulo 2, verso 11. Bueno, como está corto lo leo, no es complicado. A ver, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjense, ¿verdad? La señal que hizo Jesús, este principio de señales hizo Jesús, ¿verdad? Y sus discípulos creyeron en él. Esto incluye a Judas. Incluye a Judas este pasaje, ¿verdad? Pero vamos ahora a Juan capítulo 17, verso 11 y 12. Juan capítulo 17, verso 11 y 12. ¿Juan qué? Capítulo 17, verso 11 y 12.
Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ok, ahí está. Fíjense, el Señor Jesús dice, de todos los que me diste, Señor, no perdí ninguno. ¿Sí? Más que el hijo de perdición. ¿Más que quién? Más que Judas. Porque Judas nunca creyó con esa creencia real en el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que Judas tomaba hasta dinero, ¿verdad? Dentro de lo que las ofrendas que le daban a Jesús, Judas extraía de ahí dinero y se lo echaba a la bolsa. Pero Judas seguía a Jesús. Pero Judas iba donde Jesús iba. Pero Judas seguía con Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué dice para que la escritura se cumpliese? O sea, estaba predestinado, estaba dicho que alguien lo iba a entregar. Sí, por el precio, 30 pesos en plata. Y ya no tenía ni salvación, ya estaba predestinado. No se hubiera cumplido la escritura. Dios agarró a un corazón que, de acuerdo a su forma de ser y a su manera y como él ambicionaba, lo puso ahí para el propósito que él necesitaba. Al final de cuentas, si hablamos podríamos hablar de una predestinación pasiva, porque si la gracia de Dios, como ya vimos, no actúa en nosotros, no nos salvamos. No nos salvamos. De Judas. Dios lo agarró como un instrumento, porque su escritura se tenía que cumplir. Y él, como él dice, el hijo de perdición, o sea, ese ya estaba destinado. Agarró al que no iba a hacer ningún sacrificio por lo que hizo. Él era eso. Él era un ratero, un ambicioso. Él era un traicionero. O sea, él era así. Él se comportaba así antes de conocer a Jesús. Así era su comportamiento, o sea, él no cambió. Y aunque creyó, él siguió siendo como Judas. O sea, Dios requería a un ambicioso, traidor, ahí. Entonces, Judas era así. Entonces, desde la eternidad, Dios lo destinó para estar ahí. Y no voy a hacer que mi gracia actúe sobre él, sino que siga su corazón. Y su corazón lo va a llevar a traicionar al Mesías y a entregarlo. Por ejemplo, bueno, después lo vamos a ver, pero ya el corazón de Judas, ahí vemos, ¿verdad? Judas creyó, dice la palabra, los discípulos creyeron, no dice los discípulos menos Judas, ¿verdad? Sino dice los discípulos, incluía Judas, pero Judas no creyó con una fe real, ¿sí? Sino con una fe falsa. Por eso Pablo le dice a Timoteo que Timoteo creyó con una fe verdadera. Una fe no fingida, dice. Hay fe fingida. Si hay fe no fingida, hay fe fingida. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado, hermano. Y tenemos por eso que analizarnos. Pero vemos entonces que el mismo Jesús promete que los cristianos van a llegar al final porque se los ha dado el Padre. Aquí podemos ver la perseverancia de los santos. De todo lo que me diste, no perdí yo ni uno. Sí, ni uno. ¿Por qué Judas se perdió? Porque no se lo dio al Padre. El Padre lo puso ahí porque alguien tenía que traicionar a Jesús y utilizó el corazón ambicioso y traicionero de Judas para hacer eso. Amén. Ahora, Juan capítulo 10, versículo 27, 28 y 29. 28 y 29. Yo les doy
es vida eterna, y no perecerá jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense lo que está diciendo ahí el Señor. Analicemos, vamos a desglosar este versículo, porque creo que si no hubiera otro versículo más que este para asentar la perseverancia de los santos, con este bastaría. ¿Sí? Con este, Juan 10, 27, 29, nos bastaría para ver la perseverancia de los santos. ¿Sí? Primero vamos a poner, dice, y yo les doy vida eterna. ¿En qué tiempo está el verbo ahí? Presente. No dice, y yo les daré vida eterna, sino dice, yo les doy vida eterna. Ahora, si la vida que Dios nos da es eterna, la misma palabra eterna debe decir que no puede terminar. Por eso está ahí la perseverancia, porque si yo tengo la vida eterna no la voy a perder y voy a perseverar. No es una vida semi-eterna, es una vida eterna. ¿Cuándo empiezo a vivir la eternidad? No sé por qué. Cuando empiezo esa vida eterna es cuando acepto a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Y entonces vivo y ya no puedo morir espiritualmente, porque es vida eterna. Si no dijera y les doy vida, nada más. Si la palabra dijera y yo les doy vida, entonces sí tendrían muchos argumentos los arminianos para decir se pierde la salvación, porque Él te da vida, pero así como hoy tienes vida y al rato mueres, al rato también en el espíritu, pero Dios se asegura de decirnos que tenemos vida eterna, ¿sí? Una vida sin fin, una vida sin extinción, una vida que no se apagará, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. O sea, el que cree en Cristo no se puede perder. El que realmente recibió a Jesús como Señor y Salvador y un nuevo nacimiento no se puede perder, porque tiene la vida eterna. ¿Sí? Luego sigue, ahí mismo en los versículos que estamos viendo, dice, y no perecerán hasta que pequen. ¿No? ¿Cuándo dice, y no perecerán? Jamás. ¡Wow! Fíjense cómo el Señor está asegurando, no solo está diciendo yo les doy vida eterna, sino asegura o da otras, como otro candado para asegurar las cosas, y dice, y no van a perecer jamás. Y si Jesús dice que no vas a perecer jamás, ¿quién soy yo para decir que puedo perecer? ¿Que puedo perecer? Si Jesús dice que no voy a perecer jamás, para que se pueda romper eso, debe de haber alguien por arriba de Jesús, para que pueda romper eso que Jesús dice. Recordemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, y la Trinidad trabajan en mutua comunión, no se contradicen. Entonces, si esto se puede romper y yo puedo dejar de perseverar en la doctrina cristiana, entonces hay algo más arriba que el poder de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, si Dios mismo nos asegura que no vamos a perecer jamás, hermanos, no vamos a perecer jamás, siempre y cuando Él sea nuestro amo y Señor. No lo somos, ¿Sí? Entonces ni Satanás, porque Satanás es un siervo del Señor, entonces no puede hacerlo. Hay hermanos que dirán, ¿verdad? Ah, sí, pero yo, o sea, nadie, pero yo sí puedo. Ni tú puedes aparte. ¿Sí? Jesús dice, porque dice, y no perecerán jamás, ni nadie, otro candado, ni nadie las que
las arrebatará de mi mano. Nadie te puede quitar de la mano de Jesús. Si Satanás te puede quitar de las manos de Jesús, entonces Satanás es más fuerte que Cristo, y eso es falso. Hay hermanos que dicen, pero yo puedo saltar de esa mano. Eso es como que soberbia. ¿sí? Soberbia, y yo creo que mucha ignorancia. Sí. Y simple y sencillo, dice, ni nadie. Ese nadie te incluye a ti. Ese nadie me incluye a mí. Entonces, nadie es nadie. Así que, lo siento, amigo, no puedes saltarte de la mano de Jesús. Y para darle otro candado, Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amigo, que dices que tú puedes saltar de la mano de Dios, pues no sé qué tan fuerte seas para dar un salto de un punto del universo al otro punto, porque Dios dice que Dios mide el universo con la palma de su mano. Entonces, si tienes esa capacidad de saltar esa distancia, pues sí te puedes perder. Pero hasta ahorita no conozco un ser humano que salte trillones de kilómetros, ¿verdad? Solamente 4 metros. Y ya tienen medalla olímpica. Entonces nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y por qué dice eso Jesús? Porque los que le estaban siguiendo eran judíos y todavía no recibían la revelación plena de Cristo como Dios. Entonces Jesús les asegura aún más: ustedes conocen a mi Padre. Bueno, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, para que me entiendan. ¿Sí? Vean Isaías 40:12. Isaías 40:12. ¿Quién le dio las alas en el hueco de su mano y los cielos con sus manos? Ustedes contó el polvo de la tierra y pesó los montes, su palabra completa los collares. Para que vean la grandeza de Dios. Se lo puse ahí para que lo que estoy diciendo. Dice que midió los cielos por la palma de su mano. Y los cielos está hablando del primero, segundo y tercer cielo. Entonces el versículo 27, 28 y 29 nos hablan de la perseverancia, ¿verdad? Fíjense lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. ¿Sí? El que es oveja sigue al pastor, que es Cristo. Aún en nuestras caídas, como les dije en un inicio, la perseverancia queda, aún en nuestras caídas. Vamos a Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. ¿32? 31 y 32. No, pero versículos 32. Lucas 22, 31 y 32. Lo leo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí está, fíjense, ¿verdad? Jesucristo le dice a Simón: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo.
¿verdad? Pero aquí viene una promesa hermosa, pero yo he rogado por ti. La intercesión de Cristo es fundamental en nuestra perseverancia. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. A ver, ¿dejó de perseverar Pedro cuando negó a Jesús? No, porque su fe no faltó. La fe estuvo ahí, la fe estuvo vigente adentro, aunque exteriormente estaba negando a su maestro. Adentro esa fe todavía estaba latiendo. Por eso la intercesión de Cristo fue lo que permitió que esa fe no muriera. ¿Sí? Por eso el Señor le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea, hay una seguridad de que vas a regresar. Y una vez vuelto, confirma a los tuyos, ¿verdad? Así que tengas que hacer. Oye, hablando antes de Simón, sí. Pedro, esas llaves que hablan de las dos llaves, ¿qué onda con eso? ¿Sí están en ella? ¿Las llaves? Sí, ahí en el Vaticano no sé mucho como son las llaves que le dieron a Pedro. Sí, sí están. Sí están esas llaves, pero fueron simbólicas. Cuando dice Simón, y a ti te daré las llaves, lo que abres, para que abras y tú cierres. Esas llaves fueron utilizadas. ¿Cuándo? Pentecostés. ¿Quién se levanta a predicar después de que se derrama el Espíritu Santo? Pedro. Y es el que abre. ¿Quién abre con los gentiles? Pedro. ¿Quién abre con los de Samaria? Pedro. Pedro fue el que abrió a cada una de las razas. Fue Pedro el que abrió. Y de ahí, ¿quién siguió con los gentiles? Pablo. ¿Verdad? Pero no significó que Cristo le daba las llaves del cielo físicamente para que él mandara al cielo a quien él quisiera y para que cerrara el cielo a quien quisiera, sino que le dio las llaves en ese sentido de abrir el evangelio a judíos, samaritanos y gentiles. ¿Por qué dos llaves? ¿Por qué dos llaves? ¿Por qué dos llaves? ¿Para que abras y para que cierres? Sí. O sea, es que dicen que le dio dos llaves. Mamá dice llaves en plural. Sí. Mira las llaves del reino. Cuando en Pentecostés, ahí se abre para judíos. Cuando los samaritanos, que van Pedro y Juan, ya leímos esa parte, lo leímos hace rato, con Simón el mago, ahí que dice que fueron al oírlos que en Samaria había pasado, fueron los apóstoles. ¿Y quién fue? Pedro y Juan. Otra vez Pedro apareció ahí. Y luego con los gentiles, ¿quién le fue a predicar a los gentiles? Primera vez, Pedro en casa del centurión, cuando el Espíritu Santo también se derramó ahí en casa del centurión. Y dijeron, de manera que también a los gentiles Dios los ha llamado. Entonces ahí es donde se utilizaron esas llaves. En sentido figurado, no es que literalmente Dios le haya dado unas llaves para abrir, ¿verdad? Sino se refería a eso justamente. Bueno, pues Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Francisco Rodero. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Por lo tanto, no hay forma en que seas condenado. Los que pertenecen a Cristo Jesús no pueden ser condenados. Por lo tanto, va implícita la perseverancia ahí. Y ahí mismo en el capítulo 8, pero bajen al 29, versos 29 al 35.
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Y no aplicará a los testigos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún lo que también resucitó, porque además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o peligro, o espada, ¿verdad? Entonces queda implícito, fíjense, desde el versículo 29 queda implícito la perseverancia. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, la perseverancia está desde la eternidad y hasta la eternidad. Y luego del versículo 31 al 35 dice, si Dios ya nos justificó, entonces ¿quién nos condenará? Si el juez máximo del universo, la autoridad máxima del universo, ya nos declaró inocentes, ¿quién nos puede condenar? Dice ahora, ¿qué nos separará del amor de Cristo? En pocas palabras dice Pablo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Perseverancia implícita en el que verdaderamente es salvo. Nada lo puede separar del amor de Cristo. ¿Ven? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni nada, ni hechos externos, ni internos, ni cuestiones climatológicas, políticas, sociales, espirituales, nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 1:6. ¿Está dispuesto? Despuésito, no, perdón, de Efesios 1:6. Y estando persuadido que este, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará Dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que ¿qué? La va a perfeccionar. Dios va a ir obrando en nosotros y va a ir haciendo que perseveremos, porque va a ir perfeccionando en nosotros esa obra. ¿Sí? Entonces Dios está actuando en nosotros en la perseverancia. La perseverancia es un acto de Dios sobre nosotros, pero a la vez es un acto también de nosotros. ¿En qué parte? No es que Dios nos agarre y órale y te vas allá, sino Dios internamente está obrando en nosotros para que nosotros, bajo nuestra voluntad, estemos perseverando. Es un misterio, hermanos, cómo Dios obra dentro de nosotros sin quebrantar nuestra voluntad, pero haciendo que se cumpla su voluntad. Perseverantes, pero a la vez nosotros perseveramos bajo nuestra voluntad. De lo que vimos, ¿no? Del proceso de la santificación. Bueno, como en la santificación uno pierde parte. Efesios 1:13, 14. Si por ejemplo cuando te entra ese sentimiento de
indiferencia hacia el ministerio, hacia la palabra, que te da flojera, que incluso puedes llegar, a mí me pasó, que puedes llegar a pensar que ni es cierto del todo la Biblia, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Cuando entra ese sentimiento, ¿qué onda con eso? No, ya no me salgo. No, mira. Como vimos en el caso de Simón negó. Simón dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Dijo que hasta maldito. Para que vieran que él no. Maldito, yo no tengo nada que ver con ese. Para que le creyeran. ¿Qué pasó con los discípulos? Cuando apresaron a Jesús, ¿cómo salieron? Huyendo. Solo el único que huyó, pero que después se acercó a Jesús fue Juan. Pero los demás, salieron despavoridos. Puede llegar un momento de indiferencia. ¿Dónde estaba Simón cuando el Señor lo va a buscar? Regresó a su antiguo. ¿Simbolismo de qué? De que después del ministerio se volvió a las cosas que hacían. Ya se volvió de... No era tan como yo creía. Me vuelvo a pescar. Y él anduvo en su pesca. ¿Hasta cuándo? Hasta Jesús lo va y lo restaura. Hasta ese momento, Pedro vuelve al Señor. O sea, va a haber momentos difíciles para el cristiano. Momentos donde su fe va a ser probada y puede de repente irse para abajo, ¿verdad? Pero el Señor lo va a restaurar. Por eso, como mencionamos, yo he rogado, tu fe no va a faltar. Aunque tú no la veas ni la sientas, tu fe, si en verdad eres un cristiano, tu fe no va a faltar. Pero Dios lo va a restaurar y vas a regresar. No es que un cristiano de repente no se pueda caer. La Biblia nos hace advertencias y nos dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, cuidado, no vaya a ser que nos deslicemos. El cristiano se puede deslizar, ¿verdad? Y puede darse unos porrazos fuertes, pero Dios va a venir y lo va a levantar y lo va a restaurar. Entonces esa es la diferencia de un verdadero cristiano con un falso. El falso, Dios no lo va a venir y lo va a restaurar. El falso, cállate y vuélvete a caer si quieres, ¿no? Justo cae 7 veces y 7 veces. Así es. Si el justo cae 7 veces lo levantará Jehová. Bueno, un versículo dice, si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará. Y otro dice, si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová. ¿Sí? Llevando implícita ese detalle, que Dios nos va a levantar y que el justo no se va a quedar tirado, se va a levantar. O sea, esa es la parte, no que nunca vamos a caer. Por eso Pablo, cuando habla de la armadura, dice, pónganse el yelmo de la salvación, porque va a haber momentos que Satanás te va a atacar y te va a ganar. No eres salvo, no eres salvo. Mira ya lo que hiciste, no eres salvo. Entonces yo tengo que ponerme el yelmo de la salvación, la seguridad de que soy salvo, pero analizarme obviamente si en verdad hay esos indicios de que soy cristiano, de que hay esa nueva vida en mí, de que amo a Dios por sobre todas las cosas, de que tengo un interés por su palabra, tengo un interés profundo por Él. O sea, tiene que haber eso, pero de repente va a haber acciones que cometamos y reacciones que cometamos que no van de acorde a lo que somos. Y el enemigo va a venir y te va a decir, no eres cristiano. Acá te va a tirar el dardazo. Pero si no tienes el yelmo, si no tienes la doctrina de que eres salvo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Te lo va a meter y no soy salvo. ¿Y qué va a pasar? ¿Te va a quitar tu salvación? No, pero te va a quitar el gozo de la salvación. Eso te lo va a quitar. Eso sí te lo va a quitar. Ese dardo lo que te va a hacer no te va a dañar tu salvación, te va a dañar el gozo de la salvación. Ya no vas a experimentar ese gozo y esa comunión con el Señor, porque dice soy indigno. No es cierto, me hago tonto, no soy cristiano. Eso es lo que tengo, lo que hago. ¿Sí?
¿Sí fue aclarado? Sí. Pero esto le pasa a todos. Esto le pasa a todos. Yo creo que, bueno, no podía afirmar lo que todos, pero creo que la mayoría pasa por ese momento. Sí, nosotros necesitamos oír. Bueno, ya son 10:15. Vamos a dejarlo aquí. Continuará este tema. To be continue, sí. Continuará la próxima semana. Sí. Fuera del contexto. En Génesis habla de que la tierra es plana. Yo no lo he leído, pero voy a leerlo, porque me entró esa duda. La tierra era plana. Ahorita que andábamos por allá, Miguel dijo que cuando Galileo dijo que la tierra era plana, sí, y él fue llamado por un papa para decirle que tienes que retractar lo que estás haciendo porque si vas a perder todo. Porque en la Biblia dice que es plana y me echas a perder todo lo que dice la Biblia. Entonces yo me quedé así, yo no sé si Génesis dice que la tierra es plana. Yo recuerdo. Galileo dijo, sí se retractó porque si no le iban a matar. Vamos a hacer. Pero yo dije, pero ¿cómo se dice en la Biblia? La verdad yo no lo he leído, pero lo voy a leer porque no lo he leído. Digo, ahorita aprovecho a preguntarte si tú sabes eso. Pues yo recuerdo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios la Porque era ordenó. plana, ¿verdad? Yo no creo que sí en la Biblia. Además hay un versículo en la Biblia que dice que Dios, ¿cómo dice? Lo voy a parafrasear, que Dios se sienta sobre la circunferencia de la tierra. Sí, sobre el círculo de la tierra. Es como en un Ya leerlo porque también Víctor se quedó en eso. Dice, ¿por qué la Biblia dice que era plana y no fue plana? No, es que la Biblia nunca dice eso. Yo no te lo puedo asegurar, pero estoy segura que no dice eso. ¿Por qué no se va a contradecir con una verdad? O sea, la tierra no es plana. Y hay que ver en el texto donde lo está diciendo a qué se está refiriendo. También, porque... Digo, ¿por qué no puede que haya mentido el Papa? Ah, sí, eso. Definitivamente. Hay que ver el contexto. Yo recuerdo, ¿no? Señorita, No te puedo asegurar al 100%. Lo que yo recuerdo, no he oído algo de que la tierra sea plana. pero yo voy a leerlo para que ya en qué momento dice que la tierra es plana. Te lo voy a buscar, pero creo que no. No te puedo decir a seguridad plena, no. el otro es un salmo, ¿no? El que dijiste que Sí. el círculo de la tierra. Menciona la circunferencia de la tierra. Más en la Biblia hay muchas cosas que, por ejemplo, hechos científicos que hoy se dan, que la Biblia lo dice desde hace mucho. Hace unos 20 años atrás, la ciencia descubrió que el viento tiene peso. La Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, que el viento tiene peso. ¿El viento tiene qué? Peso. Y la ciencia lo acaba de descubrir hace poco. Y en la Biblia está hace más de 2000 años. Más, 2500 años. Y que las estrellas emiten un sonido, una música, ¿no? También creo que lo dice la Biblia. Bueno, yo lo tenía en un estudio viejísimo, pero no recuerdo bien. Sí, en la Biblia Si acaso alguien lee algo de eso, me Y habla del norte, algo del norte, pero como que hablara, no sé si del hueco. Voy a tratar de recordar eso, tengo que buscarlo. ahí publiqué en Facebook, pero hace como 2 semanas, una tabla donde vienen hallazgos científicos y descubiertos en la Biblia. ¿Cuándo lo descubrieron los científicos y dónde estaba la Biblia? Vale. Voy a Bueno, ¿y curiosear. esa explicación? Sí, tiene unas Yo tres te lo cosas. mandé con muchas veces. Ahorita vi llamado que el video de la diputada esa que lo pasaste, la Y acabo de algo leer de hace político. Hiciste algo de político. Estaba yo queriendo ver así en grande, pero luego se trabó mi teléfono.
pero está quedando. ¿Cómo la quisieron bloquear? ¿Verdad? Lo quisieron Qué bloquear. valor, Se necesita mucho valor para parar a todos y hablar de eso. Esa gente no sufre. Una publicación es muy larga, Una diputada habló así, de plano acusó al presidente de inepto. Pero la diputada de otro país. No, Yo vi una que era le tiró con todo, pero en otro país. en otros países así lo están también Sí, lo tratan muy abiertamente. Sí, pero ya abiertamente, o sea, eso es como que ya es y que hubo varios que renunciaron del PRI, o sea, del Senado, ¿no? no, y es que ahorita salieron que ya no los 43, no, ahora salieron 21 en no sé en dónde también que desaparecieron. Otro. Y ahorita con las manifestaciones que hubo en el Zócalo, los detenidos, que todos los videos que se sacan, es que a los encapuchados venían del ejército. Y entonces, y a los chavos que agarraron los llevaron a prisiones de alta seguridad, acusados de terrorismo. O sea, Y explican la que Si nosotros lo vemos de lejos, porque Veracruz no está agachado, pero Veracruz todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado en Veracruz está increíble. están haciendo todo para que se venga lo fuerte. es que no va a aguantar así los cuatro Para que lo veas del PT, del Partido del Trabajo. Gracias. Vamos preparados, Mira, te lo queda por separado y ya lo pagamos, pero no se dan la por los la nota donde quedó. Bueno, sí traigo por separado. Mira, estas dos cuentas juntas y estas dos por separado. Sí, yo estaba así asombrado, ¿no? Senadora, por favor, no sé qué. Se me cae. ¿Escuchaste? Decía, no, es que no hay quórum. No puede decir nada porque no hay quórum. Dice, no, cuando yo me subí aquí había quórum. Si ya se fueron, no me importa, yo subí sin quórum. La querían callar. Dice, no, diputada, no puede faltar faltar al respeto. Dice, yo no estoy faltando el respeto al presidente por decirle que es un inmenso, un ratero, un cochino. Es la verdad. Esa es la verdad. Sí. Esa es mi característica. Sí, y es que fíjate, hay cristianos que dicen, no, es que no puedes Contra la autoridad. La autoridad de Dios. En parte es cierto, Sí. pero tenemos que ver cómo la Biblia nos define las autoridades. Hay un escrito, perdón, Calvino, muy bueno acerca de ese detalle. Dice, si la autoridad es buena, si uno tiene que orar por las autoridades, sean buenas o sean malas, tiene uno que orar por ellas. Pero no quiere decir eso que uno va a consentir con ellas. En el sentido de, bueno, es que está matando a la gente, pues dejo que mate, porque no puedo ir contra él. Dios lo puso y modo. ¿Sí? Ahora, como les digo, el presidente no es la máxima autoridad. La máxima autoridad, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el pueblo. El pueblo es la máxima autoridad. De ahí que sigue la Constitución y de ahí los tres poderes. Bajo la Constitución yo tengo derechos,
Y Dios respeta sus derechos, porque Dios estimuló eso. Y le pongo un hermano de ejemplo. Por ejemplo, Pablo, cuando lo iban a azotar, Pablo no dijo, sí, azótenme, porque es la autoridad la que me manda a azotar. Él dijo, es ilícito azotar a un ciudadano romano. ¿A qué apeló Pablo? La ley. ¿A la ley? Pablo era ciudadano, tenía las dos ciudadanías, romano y judío. Entonces Pablo les dice, ¿es ilícito? Nos dice que el centurión escuchó que era ciudadano romano, hasta le temblaron los piecitos, ¿no? Porque sabía que lo que decía la ley, que no podía salvar a un ciudadano romano. Y de ahí cuando Pablo, ¿verdad?, iba a ser soltado para quedar bien con los judíos, por este Agripa, no me acuerdo cómo se llamaba este rey. ¿Qué dice Pablo? A César apelo. ¿Por qué pudo apelar a César? Porque en Roma había una constitución que decía que tú podías apelar, siendo ciudadano romano, podías apelar a César. Entonces Pablo se agarró de ese artículo. No me vas a soltar, no le dijo a la autoridad, sí, suéltame, no puedo decir nada contra ti porque eres la autoridad. ¿Me quieres soltar? A César apelo. Porque Pablo sabía que si lo soltaban, lo estaban esperando allá para matarlo. El problema de los gobiernos y del mundo es que están informados de esta forma, no es esto, ¿no? Que el pueblo es el que manda, pero realmente nunca se dará eso, nunca se dará. Mira nada más con el gobernador de nosotros o el gobernador anterior. Si fuera así, en el momento que ellos dicen sáquenlo, se tendría que ir para afuera, pero es un momento que viene de una represión, o sea, realmente al revés, están armados de una forma que lo llevan a eso es lo peligroso que hay en todos los países, por eso se es un montón de muertos. Ahorita porque en México, pero si tú ves la historia de muchos países, es una matazón por todos lados. Increíble, ¿no? Cuando alguna nación ha